¿no? Y es un tema que creo que también es muy importante. El día de hoy tenemos a Elena Cañizo. Elena, si nos presenta. Hola, mucho gusto. Yo soy Elena Cañizo, soy psicóloga y soy psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México y es un gusto que nos acompañen por aquí. Tenemos también a Armando. Armando, si te presentas, por favor. Claro que sí, muy buenos días. Yo soy Armando Quintero, soy maestro en clínica psicoanalítica y doctor en educación. Colaboro con Elena y con Diana como supervisor y pues bueno, aquí ando dando lata un rato. Gracias. Pues más bien anda dando sus conocimientos porque son muy, muy valiosos y es uno de los supervisores. Esa es otra cosa. Todos los que estamos aquí somos supervisores de caso y tenemos un grupo los días lunes, justamente en este horario, y quien quiera unirse, adelante, ¿no? Con mucho gusto. Mi nombre es Diana Rodríguez y yo también soy psicoanalista, egresada de la SPM, con más de, ya haciendo cuentas, 18 años, ¿no? 18 años de experiencia. Y vamos a iniciar. Don Dinero, poderoso caballero. ¿Qué tanto tiene que ver el dinero? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? Y sobre todo en análisis, cómo podemos entender o interpretar las situaciones de dinero. ¿Cuánto tenemos que cobrar cuando nosotros estamos dando consulta? ¿Cuánto es lo que tienen que pagar? ¿Qué pasa si no pagan? ¿Qué pasa si...? O sea, hay un montón de preguntas, de cuestionamientos, desde lo clínico, pero también lo de afuera. O sea, ¿cuánta gente dice que estoy persiguiendo la chuleta, por ejemplo? Una idea de que el dinero no se alcanza y hay que estarlo persiguiendo, o aquello que el dinero, dice ustedes, los ricos o los ricos también lloran, ¿no? O sea, que también el dinero supuestamente no te sirve porque lo valioso también es la parte emocional o la parte amorosa y los que tienen dinero no tienen esa parte, ¿no? O pues venimos de una cultura en donde supuestamente el dinero no es bueno, o sea, provoca maldad o provoca que la gente se vuelva mala. Está una frase muy famosa de una parábola de la Biblia que dice, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Y esa es una parte cristiana, católica, pero sin embargo los judíos le dan otro significado también al dinero, porque ellos consideran que el dinero es valioso porque salva vidas, porque así lo vivieron y porque sirve para ayudar a otros, ¿no? O sea, es un tema muy, muy interesante. Los que tengan ahí cuestionamientos pueden empezar a subirlos en el chat y los iremos siguiendo, y si tenemos el espacio, pues vamos a ir dándoles la palabra para que podamos contestarlos. Trataremos de contestar todo. Elena, Armando, ¿quieren empezar con algo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, al final o al principio de las cosas, el dinero es un elemento importante de nuestra realidad y no solamente de nuestra realidad actual. Justo como mencionó Diana, y lo voy a tomar, me salgo un poco desde el psicoanálisis y entro un poco a la filosofía. Hay una rama de la filosofía que habla de valores, y un valor es aquello que nos da un estatus de valioso. ¿Y qué creen? El dinero sí es un valor, porque es verdad que valoramos más a la gente que tiene 10 millones de lo que sea en el banco a la persona que no tiene nada en el banco o que no tenga ninguna posesión. Sí es verdad que nos comparamos todo el tiempo para saber si ganas más o ganas menos en tu trabajo. Siempre que estás estudiando, una de las preguntas que te hacen es, ¿cuánto vas a ganar cuando ejerzas de esa carrera? Es decir, se vuelve un elemento importante y a veces no entendemos la relación que tenemos con el dinero porque se vuelve una relación de angustia. Es una relación de valor, pero también es una relación de angustia, porque a nivel, ya si lo hablamos ya psicoanalíticamente fálico, claro que es importante el dinero. El dinero en nuestras relaciones está mediando porque sabemos quién adquiere mayor importancia, quién merece más, ¿no? Incluso podemos decir, no, pues ni que fuera tan importante como para regalarle y ya, le regalamos a alguien
cosas con un mayor valor. Incluso en la terapia, cuando el analista te pregunta, suelo preguntarlo, ¿cuánto imaginas que cuesta la consulta? Esa pregunta se vuelve importantísima. Y con esto, como termino esta parte de mi introducción, para escuchar la palabra de alguien más. Nos dice Andrés, hay un mensaje, pero no lo estoy pudiendo leer. No sé si alguien pueda comentarlo. Lo leo. ¿Cómo saber Sí, por cuánto favor. cobrar al paciente que gana bien, pero en el momento del tratamiento está endeudado por despilfarrar maníacamente? Esta respuesta, ¿qué te parece si la respondemos después? Más o menos como en una media hora, para que podamos primero hablar del dinero y su valor, y regresamos a esta pregunta de cómo saber cuál es el costo de la terapia. Sí, me parece bien. Elena, ¿algo que quieras comentar? Sí, yo quería empezar como con fundamentos, ¿no? El dinero, ¿por qué cobramos? O sea, cuando se establece el encuadre, parte del encuadre tiene que ver con el tiempo, cuándo y a qué hora es la sesión, la duración. La asociación libre, se le solicita al paciente que asocie libremente, o sea, es parte del trabajo que vamos a hacer. Y también están los honorarios. Cuesta. ¿Por qué se cobra el trabajo? Muy importante destacar que el que se cobre la sesión implica que se le da al paciente justo este límite de que es un trabajo y es algo que él está adquiriendo, algo que él está teniendo acceso por el pago que hace, para que no se interprete como una situación amistosa o de amor o de cualquier otra índole, y queda establecida que la relación es laboral. ¿Qué quiere decir esto? El paciente sabe que puede tener ese espacio, que se lo permite, que lo gana, que lo puede disfrutar, y no empiezan ahí fantasías justo de si no cobramos, ¿qué pasaría, no? Pues se puede vivir como, pues ya no me quiere porque no me dio hora, porque no me cobra. Empieza a llevar un montón de fantasías de por qué el paciente, más bien, por qué el analista no está cobrando su consulta, su sesión. Se puede devaluar o se puede vivir con culpa el recibir esto del analista. Entonces es muy importante que veamos que el cobrar es parte del encuadre y es parte fundamental de establecer una relación de trabajo con el paciente, donde no se desvirtúa o se confunde con otro tipo de relación. Con eso quisiera empezar. Ok. Yo quiero empezar también con esta parte. Armando dijo justamente que es un valor que se tiene que dar o que nos damos también nosotros mismos, siguiendo un poco lo que Elena dice de cuánto voy a cobrar, porque también estoy dando un cierto valor y también estoy esperando que el paciente dé un cierto valor, no a mí, sino al tratamiento, ¿no? Al tratamiento. Pero también estamos con esta otra parte y yo creo que muchos habrán escuchado, o sea, que dicen, yo trabajo gratis. Yo trabajo gratis porque yo lo que quiero es ayudar a las personas. Siguiendo con lo que dice Elena, a veces trabajar gratis, por no decir casi siempre, por no decir siempre, hace justamente el efecto contrario. ¿Por qué? Por lo que ya señaló justamente Elena, de que se siente devaluado, que siente que no está siendo capaz, que siente, y sin embargo son dos fantasías que estamos viendo, una fantasía del analista o de la persona que dice que no va a cobrar, que es algo bastante narcisista, podríamos decir, o en donde dice, yo no necesito de tu dinero, ¿no? Yo no necesito de tu dinero. O la otra es, y del paciente que dice, es que él no me está, no está creyendo en mí también. Entonces sería ahí otra de las partes. También siguiendo con la introducción que yo estaba dando, en ocasiones consideramos, o muchos consideraban, sobre todo si vieron las películas de Pedro Infante, Sara García, Un rincón cerca del cielo, todas esas películas en donde la pobreza se considera una virtud.
Así como Armando señala que la riqueza también es una virtud, también hay un pensamiento o hay una ideología donde la pobreza es una virtud. Y entonces dicen, ay, sí, es que triste rico, sustituyen la palabra de triste, triste rico, solo tiene su dinero, es que es rico, por eso es malo, como si pobres no hubiera gente, y no quiero ponerle la palabra mala, pero como si solo los ricos fueran los que tuvieran maldad por ser ricos, ¿no? Y los pobres entonces serían automáticamente buenos. Y lo cual, pues, no es cierto, ni para arriba ni para abajo, ¿no? Creo yo que el dinero es algo simbólico porque pues, es papel, es metal, que nosotros le vamos a dar, es algo simbólico que nosotros le vamos a dar un cierto valor y que es consensuado, o sea, todo está consensuado y eso nos permite tener poder. Y cuando digo poder, simplemente hablo de poder adquirir cosas, poder pagar, poder, o sea, nos da opciones. Cuando no hay dinero, no tenemos tantas opciones. Y eso nos hace sentirnos angustiados, nos hace sentirnos apremiados, nos hace pues, ser más neuróticos en algunos sentidos, y creo que por eso es muy importante el dinero. Cierro en este momento mi participación. Aquí vale la pena entender que el dinero es un tema difícil. A los pacientes o a quien acuda a análisis, va a ser un tema, o casi siempre es un tema, que en su vida personal, en su vida familiar, debemos entender cómo habla o qué relación tiene con el dinero. Es decir, si es un tema que puede hablar fácilmente con su familia, por ejemplo, o si es un tema prohibido. Es bien sabido que difícilmente hay personas que dicen abiertamente cuánto ganan o cuánto gastan. Entonces, cuando esto lo vemos a nivel transferencial también en consulta, vamos a entender que va a tener una relación casi siempre de dificultad cuando habla del valor que le da a las cosas, el valor económico. Y cuando, regresando a esta pregunta, ¿cómo saber cómo cobrar a alguien que gana mucho? Antes de ver si gana mucho en el sentido real de si gana 60,000, 100,000 pesos al mes, o si gana 10,000 pesos al mes, o si gana 1,000 pesos al mes, o sea, tendríamos que ver para esa persona cuánto es ganar mucho, porque no se le da el mismo valor, no es la misma situación. Hay personas que ganan 10,000 pesos al mes y dicen, ¿cuánto gano? Es un chorronón de dinero. Pero hay personas que ganan 10,000 pesos al mes, lo mismo, y dicen, qué poquito gano, apenas si me alcanza. Y ya desde ahí vamos a intentar entender qué valor le da al dinero. Porque a partir de ahí vamos a poder entender qué valor le da a su propio esfuerzo, a su tiempo o incluso al tiempo que le dedica a la terapia. Justo por eso no quise, pues, como responder inmediatamente hace rato, y no lo estoy respondiendo del todo todavía, porque vale la pena primero entender cuál es la realidad psíquica de la persona que se analiza, pero también, y algo importantísimo, y lo digo por quienes nos están escuchando en este momento, el valor que le da el terapeuta al dinero. Porque hay algunos terapeutas que sí hacen un análisis de, bueno, yo atiendo en Polanco y me cobran tanto de renta, porque es real. O sea, nos ganamos la vida con esto, cobramos, pero también es real que vale la pena entender qué valor le damos nosotros como persona, para entender cuál es el valor que nosotros le damos y cuál es el valor que los analizantes le dan a nuestro propio trabajo. Exacto. Yo, por ejemplo, ahí estaría diciendo, o sea, ¿por qué cobramos las sesiones? O sea, yo quisiera hacer esa pregunta. ¿Por qué nosotros cobramos? Elena ya nos mencionó un elemento muy importante, que era porque es una relación que es tan cercana, es tan íntima, que podríamos inclusive estar replicando, o en algunos momentos estamos replicando la parte del maternaje, y no se tiene que malentender.
O sea, no tiene que entender el paciente, porque eso sería iatrogénico, que nosotros estamos siendo ahora sus madres, ¿no? Que vamos a sustituir a la madre. Y la forma en cómo nosotros podemos hacer esto es por medio de esta situación mercantil que mencionaba Elena. O sea, hay una ruptura, a tu mamá no le pagas. O sea, tu mamá hace las cosas por amor, es tu mamá, y entonces aquí no, aquí tiene que haber esta ruptura. Ahora, ¿por qué el paciente nos va a pagar? O sea, el paciente va a venir a darnos una cierta información, nos va a contar todo lo de su vida y nosotros no le vamos a dar la solución, ni le vamos a repetir lo que nos está diciendo, pero sí le vamos a traducir lo que nos está diciendo de una manera diferente y lo que se va a llevar es información que es la que nos está dando, pero traducida de otra manera, para que el paciente pueda reacomodar esto que está diciendo y entonces hacer un cambio en su vida. El paciente en realidad no le importa cuántas maestrías o cuántos doctorados tengas, que vamos, digo, hay quienes lo preguntan, pero hay quienes de verdad no les interesa, sino o cuántos años tengas de experiencia. Claro que entre más experiencia tengas, pues es más fácil el trabajo, eso es claro, sino lo que quiere es llevarse algo diferente para poder acomodar su propia vida. Y por eso es que también él está dispuesto a pagar las sesiones. Aparte de que cuando él llega, de que cuando el paciente llega con un síntoma, con un dolor, y cuando viene acá, empieza a eliminar ese dolor y no es que pague por agradecimiento, sino también está pagando porque sí hay un costo aquí, pero es mucho más bajo el costo, que es pagar con dinero, que estar pagándolo energéticamente. O sea, el paciente que está teniendo este síntoma, que está funcionando mal en la vida normal, por llamarle en la vida común, le es más barato pagar una sesión con dinero y que entonces de esa manera él salga de esa dinámica, porque la otra forma de pagarlo sería de forma energética, yendo siempre con más problemas o no salir nunca o generalmente de esos problemas. ¿Alguien más? Yo quería unir lo que dices con lo que dice Armando de la parte de la subjetividad, ¿no? ¿Qué significa para cada quien el dinero? Y aquí planteándolo desde el analista, o sea, cada quien tendremos que tener conciencia cómo estamos interpretando el dinero, qué significa en nuestra vida, qué valor le damos, si tenemos alguna tendencia a cobrar poco, una tendencia a no cobrar, una tendencia a cobrar mucho. O sea, todo eso tiene que ver con nuestro mundo interno como analista. Pero también lo que decía Armando, y es muy importante, tenemos que ver con el paciente la fantasía y el papel que ha jugado el dinero a lo largo de su vida. No es lo mismo el dinero para cada persona. Cada persona tiene un mundo interno que conecta y le da cierto valor al dinero. Por eso es muy importante lo que decía Armando, rastrear la subjetividad. ¿Qué significa? ¿No? Y es muy curioso, una de las preguntas complicadas de hacer en el consultorio o fuera del consultorio es ¿cuánto ganas? Es como si preguntáramos algo muy íntimo, ¿no? La gente no suele ir diciendo cuánto gana. Es porque es algo privado y hay que ver cómo lo maneja la persona, ¿no? Si es algo privado por temor a que lo envidien, si dice que gana mucho, o si es algo privado por pena a que sienta que gana poco. O sea, todo eso forma parte ya del trabajo del analista. Por eso se tiene que hablar de dinero en el consultorio, con todas las fantasías que puedan surgir al respecto, ¿no? Ah, claro, me preguntas cuánto gano para saberme cuánto cobrar, ¿no? Puede haber esta fantasía. ¿O qué pasa si me ascienden en el trabajo y gano más? ¿No? Y aquí se pueden empezar a explorar fantasías de voracidad que se le atribuyan al analista, y eso ya es parte del trabajo analítico que estamos haciendo. Sí, creo también, y digo, citando a Freud decía que el análisis tiene que costarle al paciente.
Y no solamente es costo de dinero, o sea, un análisis es algo costoso, y llámese ahorita, creo que hay de diferentes profesiones, es yo tengo que ir, y eso implica ya un costo de tiempo, un costo de energía, yo tengo que hablar de todo lo que está pasando, y eso implica un costo de dolor, una cuota a lo mejor de dolor, yo tengo que pagar, y entonces eso implica un costo económico, y entonces Freud decía, el análisis tiene que costar. El análisis tiene que costar porque si no cuesta, entonces no es valorado. Y de ahí quisiera saltar justamente a muchos analistas o muchos terapeutas o psicólogos o de las otras especialidades que hacen que sus sesiones sean muy bajas, pero que son bajas en el sentido de que el otro paciente, de que el paciente sí puede pagarlo, pero que no le están cobrando esa parte. O sea, muchos nos dirían, ¿cuánto cuesta un tratamiento? ¿Cuánto cuesta una sesión? Pues generalmente las sesiones sí son variables, como mencionaba Elena, dado que no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma capacidad, pero sí tiene que tener un valor que sea significativo para el paciente. Si no tiene un valor que es significativo para el paciente no lo valora. Entonces, se pueden llegar a muchos arreglos, pero sí tiene que haber este costo para que sea valorado y sea tratado de mantener este análisis, ¿no? Hay una mano arriba. Sí, soy yo. Lo que comentaban me hizo recordar un poco lo que dice Carl Rogers sobre esta psicología humanista, en el que incluso él defendía esta idea de que en vez de llamársele paciente, se le tenía que llamar cliente, porque era alguien que estaba recibiendo un servicio. Entonces, a lo mejor esto me hace pensar en lo que ustedes comentaban, que podríamos esforzarnos también por hacer eso, el hacerle entender a la persona o el comentarle, el hablar abiertamente de que es alguien que está recibiendo un servicio, como comentaba Diana, es alguien que está recibiendo de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, y que es algo que conlleva también un pago, y este pago significativo es el dinero. Sí, lo que comentas es correcto, y antes de nosotros quererle informar acerca de esto, lo que hacemos es conocer qué valor le da y si entiende cómo es este proceso como de intercambio económico de servicio, pensando desde esta teoría humanista, y también desde cómo lo entiende. Porque, ok, si le preguntamos a la persona, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿ya has ido a terapia antes? Y muchas veces nos dice más o menos cuánto ha pagado también en esas otras terapias. Y junto con eso es, ¿qué opinas de ese gasto? ¿No? Oye, por ejemplo, hace tiempo tuve la oportunidad de acompañar a un paciente médico, y este paciente médico decía, bueno, es que yo voy a tomar todos los fines de semana. Él era estudiante de medicina. Ah, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va con los gastos? Ah, pues bien, porque más o menos gasto entre 600 y 900 pesos cada que voy a tomar, ¿no? O sea, de 600 a 900 pesos siempre que salía con sus amigos, y salía por lo menos cada fin de semana, y entonces de repente es así de, y pues ya llega a consulta, oye, ¿cuánto cobras por la consulta? ¿No? Normalmente yo toco el tema al final de la primera consulta, de la primera sesión, o a veces hasta de la segunda, y le comento, ¿cuál crees que sea un costo justo? ¿No? Y entonces empieza a decir, bueno, es que lo justo, pues sería, y ya me da 400 pesos, pero me gustaría que fuera de 200 pesos porque es lo que me alcanza para pagar, ¿no? Y de repente es, ok, ¿no? Y es, bueno, gastas de 600 a 900 pesos por alcohol, bien, pero vives o consideras justo 200 pesos por algo que te va a quitar el malestar, ¿no? Pensando como en esta parte terapéutica. Y aquí es donde, digo, te lo pongo como ejemplo, porque no siempre es en razón de cuánto gana la persona, sino qué valor le da, porque cuando dice 200 pesos y le pregunto, ¿por qué 200? No a manera de, oye, ¿por qué 200? Sino, ¿qué hace que pienses que 200 pesos en terapia es mucho?
y que a lo mejor es pues razonable gastar 600 pesos semanalmente en alcohol, ¿no? Y a partir de ahí, él comienza como a elaborar de, sí es cierto, ¿no? Voy él, no yo, él va entendiendo qué valor le va dando a los gastos, hacia sí mismo, hacia la diversión tal vez, o hacia lo que es capaz de costear. Y ahí, Armando, te interrumpo un segundo, pero creo que es un punto muy importante el que estás tocando, porque también estás diciendo qué valor le da a él. Sí. O sea, te está dando, o sea, él está dispuesto a gastar X cantidad, 900, no importa, a algo para mantenerse en una área social, pero está dispuesto a darse a él 200 pesos como valor. Y eso es algo muy interesante, porque también cuando nosotros empezamos a preguntar cuánto es lo que pensaba pagar, o sea, cuánto, y yo no digo pagar, yo digo cuánto deseas invertir o cuánto has pensado invertir en tu propia salud, entonces vemos también en qué posición se están poniendo. Y muchas veces entonces empiezan a ver, o podemos empezar a ver la devaluación que existe, ¿no? En este caso tú me estás diciendo que vale poquito, o sea que no tiene mucho sentido invertir tanto en él. Sí tiene más sentido invertir en lo externo para mantener o que lo mantengan en esa área social. Y eso también es muy importante porque ya desde ahí estamos viendo esta devaluación o también entonces la devaluación que nos está haciendo a nosotros, no como persona porque ni nos conoce, sino como el tratamiento en donde como yo valgo poquito, no puedo accesar a algo que valga mucho. Entonces todo tiene que estar devaluado. Sigo con este punto de por qué tenemos que cobrar. Y bueno, el cobrar se ha visto que hace que el paciente se comprometa con su análisis. Deja de faltar, porque como se cobran las faltas, deja de faltar o trata de faltar lo menos posible o trata de arreglar alguna forma de cómo arreglar y que no se le cobre eso, sino ahí tratará de ver cómo llega a un acuerdo con el analista, ¿no? Se rompe, como ya había mencionado, esta relación materna, o sea, no somos su madre, aunque llegue momentos en donde sí nos va a exigir como si fuéramos su madre. Reduce también las llegadas tarde, o sea, cada vez, porque sabe que hay un costo, entonces se trata de llegar más a tiempo. Dice, entiende que el trabajo que se está haciendo es un trabajo por dinero y no por amor. Aquí que se confunda. O sea, no estamos haciendo Madre Teresa de Calcuta y que entonces, por amor porque estás colocado. No, no, no. Es algo que yo puedo exigir porque yo estoy pagando y yo puedo exigir que se haga un mejor tratamiento y que no nada más me está dando lo que le sobra de su amor, ¿no? Y entonces eso elimina también la transferencia erotizada. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a estar sucediendo es que él entiende que no es que yo le guste o no es que hay una relación ahí de otro tipo, o sea, se cobra simplemente. Nosotros también cobramos o tenemos que cobrar porque es nuestro trabajo y de eso vivimos y como todas las personas que trabajan, pues tienen que cobrar para poder vivir, ¿no? También porque a veces la gente no quiere cobrar, y lo voy a decir y a lo mejor va a levantar un poco de puya, porque dicen, es que es un paciente muy interesante. O sea, ha pasado que dicen, es que es un paciente muy interesante y por eso no le voy a cobrar. Y no, pues ahí lo que estamos haciendo es que estamos obteniendo nuestro goce propio, o sea, nuestro goce para nosotros. Y que no estamos viendo al paciente, estamos escuchando y dirán algunos, como si fuéramos voyeristas, escuchando nada más la historia porque nos parece interesante, pero no porque realmente queramos estar ayudando al paciente. ¿Qué más? ¿Por qué más cobramos? Pues creo que ahorita tengo esos, ¿no? Hay una pregunta. Adelante. ¿La lees, Armando, o yo? Sí, la leo y te paso a ti para que la respondas. Nos comenta Ali Rivera,
Pero cuando los pacientes se acercan a pedir informes, piden el costo antes de tomar sus sesiones. Es decir, a partir de eso deciden si adquieren el servicio. ¿Cómo se hace en esos casos? Listo. Pues es una pregunta compleja porque si nos vamos al tema de la subjetividad, ¿no? Y de querer conocer al paciente antes de informar un costo, pues lo recomendado es decirles que se platica y se estipula en la primera consulta, ¿no? Eso sería la mejor opción. ¿Para qué? Para conocer al paciente y establecer de ahí, con su mundo interno, cómo va a estar la situación analítica del cobro, ¿no? Y del pago. Pero hay pacientes que insisten, o hay personas que insisten y preguntan. Pues bueno, otro de los enfoques también es pues comentarles un precio, y el riesgo ahí es justo que no se dé la oportunidad de analizar qué representa la persona, pero muchas veces las personas puedes decirle tanto, ¿no? Y te dice, pero no me alcanza o se puede hablar, y ya ahí se puede poner en mensaje o teléfono, lo que sea, si lo platicamos en sesión, ¿no? El riesgo es que si damos el costo antes de que lleguen, pues puedan no aparecer y nunca sabremos que se hubiera podido trabajar o no. Entonces, bueno, ese es el tipo de manejo. Lo ideal sería que se platicara, pero en la realidad muchas veces la gente quiere saber el costo antes de ir a algún lugar, ¿no? Entonces, pues hay esos enfoques. No sé qué Sí. sugieren ustedes dos de manejo. Aquí es una pregunta que habla de angustia. El tema anterior era angustia, como síntoma y todo esto. Bueno, los síntomas. Y cuando la persona que quiere analizarse nos pregunta sobre los costos, obviamente es una pregunta cargada de angustia, y lo que quiere es que le calmemos esa angustia. Entonces, cuando le damos una cifra, normalmente dice, cuesta esto. Y entonces, en vez de comprender, justo como mencionas, ¿no? En vez de decir, le doy este valor o no le doy este valor, ya le damos una cifra cerrada, le calmamos la angustia y dice, bueno, entonces se va. Muchas veces también pasa algo que en lo real ocurre. Muchas veces rentamos nosotros, o sea, el espacio no es nuestro. Nosotros ocupamos un espacio, un consultorio que nos rentan por hora, por día, por semana, por mes. Y muchas veces sí el terapeuta se angustia porque debe dar un costo. Es decir, no solamente va del lado del analizante, sino del lado del terapeuta que debe ofrecer un costo. Y en ese caso, una alternativa, antes de hablar de un costo definitivo, el cual sí se debe de tocar o sea, cara a cara, no importa si es por videollamada o si es presencial. Pero una alternativa es decirle, mira, debido a que no hemos hablado del tema, el costo de la primer consulta es de tanto, ¿no? O sea, tomando en cuenta como la cuestión de la renta y todo, no le explicamos todo eso a la persona, sino le decimos, nada más la primera consulta es y ya durante la primera consulta vamos a hablar del costo de las siguientes sesiones. Esto puede ser un tanto peligroso, pero para terapeutas que se encuentran mucho con la onda del dinero o para quienes ocupan un espacio que lo están rentando, también suele ser una buena alternativa, ¿no? Y es que lo vemos también desde este otro lado. Es que, ¿qué tal si no le digo del dinero? ¿Y qué tal si se va? Cuando ocurre al revés, justo cuando le dices el costo es cuando es más probable que no llegue. ¿Por qué? Porque cuando tú no le dices el costo, cuando la persona realmente está angustiada, algo realmente le duele, no es lo primero en lo que piensa, en el costo. Lo primero que piensa es en lo que le duele, en aquello que quiere resolver. Y entonces, oye, ¿cuándo podemos vernos? Oye, pero ¿cuánto cuesta? ¿Qué te parece si nos vemos y ya en persona hablamos del costo? Y cuando una persona realmente tiene su deseo en resolver lo que le está pasando, dice, va, nos vemos y ahí lo hablamos. Y ahí vamos entendiendo ya en persona si la persona es obsesiva y lo primero que te pregunta, bueno, ya estamos aquí, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿No? Así como, bueno, pero ya el manejo también es diferente. Oye, ¿cuánto imaginas que te voy a cobrar? ¿No? Pues es que he investigado y por la zona y por los otros terapeutas y todo, mira, cuestan así, 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 así. Oye, está muy bien. ¿Y cuánto imaginas tú que debería ser el costo?
¿no? Y entonces vamos pasando de el costo como algo social a qué valor le da la persona, para ver si es más importante el costo y el valor que da, si se siente capaz de dar ese monto o si se siente incapaz. ¿Qué tanto se valora a sí mismo? Como decía Diana hace rato, a nivel narcisista, ¿cuánto valgo? Porque si también me dice el terapeuta, no, pues 10 pesos, ay, 10 pesos es lo que valgo, ¿no? Como diciendo, ¿a poco esto vale 10 pesos? Pero también si le dices 700 pesos, ay, ni que no se resolviera toda mi vida en una sesión, ¿no? 700, pero a ver, ¿cuántas sesiones? 3, ¿verdad? ¿No? Y entonces entramos como en otro tono, en otro tema, porque ya está hablando entonces la persona de sí misma y del valor que se da. Exactamente. Y aquí, bueno, siguiendo yo con la idea de Armando, sí, nosotros siempre les pedimos que vayan y que sí va a ser costoso, pero entiéndase, digo, nosotros no lo decimos, pero entiéndase costoso en el sentido de cuánto estás dispuesto a trabajar, ¿no? O sea, ese es realmente el costo que vale. Como decía también Armando, hay veces que nosotros no podemos tener un costo más abajo, dado que tenemos que tener, él dice, el consultorio, pues yo diría, pues un nivel de vida, o sea, para que el paciente tenga un buen análisis, debe tener un buen analista. Y este buen analista incluye que esté bien comido, que esté bien, que pueda hacer, no sé, ciertas actividades fuera del consultorio, que no esté nada más ahí metido, que tenga una vida social, y para eso necesita un cierto ingreso. Y ese cierto ingreso va a hacer que el paciente tenga un muy buen analista. También si lo queremos muy preparado, pues el terapeuta tendrá que estar yendo a congresos, tendrá que seguir estudiando, tendrá que una serie de cosas que le van a ayudar mucho al paciente. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que tener este recurso para poder nutrirnos más, para poder nutrir más al paciente. Y eso hace que todos vayamos creciendo. Supongamos que ya se estableció un costo y que este costo realmente en un primer momento sí lo podía pagar el paciente, pero después fue creciendo y el costo está quedándose abajo. O sea, el costo está quedándose abajo porque la problemática que traía se resolvió y eso hizo o permitió que la energía que estaba ocupando para poder sostener el síntoma, que como dice Armando, la primera plática fue de síntomas, si quieren echarle un ojo ahí, pueden revisarlo, y entonces esto empieza a hacer que el paciente pueda empezar a poder pagar más. Hay que estar muy al tanto de cuando el paciente nos está pidiendo que le subamos, porque en muchas ocasiones el paciente nos pide subir. Y entonces hay cosas o hay momentos o hay reglas que dicen que debemos subir, por ejemplo, cada vez que haya una espiral inflacionaria. O sea, nosotros lo que vamos a estar haciendo es mostrarle al paciente cómo es la vida real. Si nosotros dejamos o evitamos estar subiendo o no subimos, ay, es que pobrecita, que ese es otro tema, lo que va a suceder es que no le estamos diciendo, oye, el mundo funciona así. Y nuestro trabajo, en parte, es señalarles cómo funciona el mundo. Y estamos haciendo una iatrogenia porque estamos haciendo que el paciente no entienda cómo está funcionando el mundo. Otra de las formas que también nos piden subir o que nos dicen es cuando el paciente empieza a entregarte regalos. Y regalos es de que en alguna ocasión un paciente estaba muy agradecido y me trajo 5 tamales y 3 atoles. Y es real, ¿no? O sea, y decía, no, es que para que así estés tú comiendo y estés, o sea, me estaba diciendo, te falta nutrirte, quiero nutrirte con lo que yo creo que te está faltando, ¿no? Porque yo estoy siendo muy, muy voraz, estoy recibiendo mucho de ti y tú ya no vas a tener esa leche, siguiendo a Klein, esa leche que tú puedas entregarme. Entonces, te voy a llenar con los tamales y con los atoles. Y se le interpreta y le dice, bueno, lo que está señalando
señalándome es que te estás sintiendo mucho mejor y que quizá me estás diciendo que ya podemos subir a unos honorarios que sean, que sean mis honorarios reales, que ese es otro punto. O sea, nosotros podemos decir, este es mi honorario, estos son mis honorarios, X, no importa cuánto, 1,000,000 de pesos, 100 pesos, lo que sea. Y esto es lo que tú me estás ofreciendo que puedes pagar en este momento. Entonces vamos a trabajar con esto que estás tú pudiendo trabajar, pudiendo pagar, siempre y cuando no quede yo debajo por los gastos que yo tenga, por ejemplo, el consultorio que estoy rentando, y conforme vayamos avanzando, entonces vamos subiendo la cuota hasta tratar de alcanzar mis honorarios. Y esa es otra forma de ir subiendo. Y nosotros tenemos entonces que estar viendo cómo hacer que el paciente o cómo el paciente se va liberando y cómo entonces estar muy atentos a las subidas que ellos quieran hacer para con nosotros, ¿no? Yo quería decir algo tocando este punto, ¿no? Bueno, no exactamente es este mismo punto, pero cómo establecer un cobro de honorarios, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿no? El contexto social en el que vivimos. O sea, no se va a cobrar los mismos honorarios en la Ciudad de México, en un contexto donde justamente rentas y todo es mucho más elevado que a lo mejor en un lugar donde sea mucho menor el costo de vida, ¿no? O sea, son cosas reales que también tenemos que tener en cuenta. También la situación actual del país. Por ejemplo, en la pandemia, hubo muchos analistas que hicimos una baja de honorarios por la situación de vida de los pacientes, desempleo, enfermedades, etcétera, ¿no? O sea, también este es un trabajo donde uno tiene que ser consciente del contexto para también poder establecerlo. Pero siempre, y algo muy importante, es que para el paciente el tratamiento le debe de costar algo significativo, o sea, no puede ser algo que no represente algo valioso, significante para él, porque no se le daría el valor, ¿no? De, bueno, total, falto, por lo que pago no pasa nada, ¿no? O sea, tiene que ser algo significativo para el paciente, significativo para el analista también. O sea, como analistas tenemos que quedar cómodos con lo que se va a cobrar. Si no estamos cómodos con la cantidad que establecemos, empiezan a haber dinámicas contratransferenciales negativas que atentan el tratamiento. Por ejemplo, nos molestamos, nos enojamos, si hay que cancelar, cancelamos al que nos paga menos. O sea, eso hay que tenerlo muy consciente como analista. Si tú decides aceptar cierto monto, tiene que ser cómodo o adecuado para ti, para que no empiece a haber dinámica en contra del tratamiento, ¿no? Era lo que quería decir. Y otro punto, esperen, me acordé. Sí, adelante. Y establecer un costo que no ponga en peligro al tratamiento, ¿no? O sea, tiene que ser significativo para el paciente, pero que el costo no sea el que no le permita al paciente seguir acudiendo, ¿no? O sea, también podemos decir y hablarlo, porque aquí es una relación donde se tiene que hablar todo, incluidos los honorarios, ¿no? Pues ya, quería nada más decir eso. Vas, Armando, Aquí, adelante. Gracias. El tema del costo puede volverse un tema muy superyoico. ¿A qué me refiero con superyoico? Con un tema del deber ser. ¿Y qué pasa cuando empezamos en consulta a pensar en el costo más como cuánto debo de cobrar? ¿No? Más que como lo está mencionando Elena, cuánto es lo conveniente, ok, para pagar, obviamente para pagar nuestros propios gastos, pero también que le sea significativo a la persona, que no sea muy poco como para que no lo valore, pero que no sea demasiado como que se vuelva un motivo de angustia. Entonces se vuelve así de, ay, ¿cuánto debo de cobrar? Sobre todo para las personas que van empezando con esto de el arte de la psicoterapia. Y lo digo como un arte porque es algo que se va practicando, que se va uno volviendo, va adquiriendo experiencia en la medida en que va pasando el tiempo y uno lo va practicando más. Y entonces, cuando entiendes que no es un tema de cuánto debo de cobrar, sino que primero debo conocer
a la persona. Regreso a la primera pregunta que nos hizo nuestro compañero y cuyo nombre no me acuerdo, pero que nos decía, ¿cómo saber cómo cobrar a alguien que gana mucho dinero? Y aquí me voy a lo segundo de esa pregunta, pero que está endeudado. Y nos vamos a esto. ¿Qué hace que una persona se endeude, independientemente de cuánto gane? Es decir, cuánto gasta en su vida cotidiana. ¿Qué deudas tiene? Porque en esa medida vamos a poder entender cómo gestiona tanto las emociones como las relaciones humanas y el dinero, porque están muy relacionados. Normalmente la parte afectiva, el yo demostrar afecto o recibirlo, tiene una relación muy estrecha con demostrar o dar dinero o recibirlo. Y eso va mucho en el costo. Es decir, ¿qué tanto se pueden respetar una vez que establecemos, bueno, la consulta cuesta, no sé, depende de la zona, ¿no? 300, 200, 500, lo que sea. ¿Y qué tanto la persona, el analizante, respeta ese acuerdo? ¿Y qué tanto no? Hay personas que estableces ese costo y ese costo, sesión a sesión, te lo pagan. Y hay personas de, oye, discúlpame, hoy no traje suficiente. Oye, ¿qué crees? Mejor hoy te pago 2 sesiones porque la siguiente a lo mejor no tengo. Y no solo es decir, ok, sino preguntar qué ocurre con sus finanzas, pero también qué ocurre con su aspecto emocional, con cómo va construyendo su realidad. ¿Qué tan capaz es de seguir esa regla de ese encuadre? Delia, te escuchamos. Sí, gracias. Eh, yo la verdad, pues bueno, soy nueva en esto, ¿no? Soy estudiante, ustedes sé que me llevan años vuelo, ¿no? Horas vuelo del trabajo, ¿no? Pero lo que yo estoy así como ahorita aprendiendo, en las entrevistas que se hacen y donde se hace el encuadre, pues, bueno, a mí me recomiendan que se cobre, digamos, cada mes, ¿no? O sea, las sesiones de cada mes para no estar interpretando a cada vez el costo sí, el pago, ¿no? Y y a mí se me ocurre ahorita así como que, por ejemplo, después de las entrevistas, nosotros tenemos que supervisar, ¿no? Y de acuerdo a lo que el supervisor nos dice y todo, y el número de sesiones que se le recomienda al paciente, sean 2 o 3 sesiones a la semana, pues nos tenemos que acomodar así como el costo, ¿no? Que porque si son 3 sesiones a la semana o son 4 sesiones a la semana, que se puede, digamos, bajar el costo para que él lleve su tratamiento y pueda pagarlo, ¿no? Eh, no quería hablar, pero dije, bueno, me está haciendo así como ruido, así como todo esto de lo del dinero, pues porque también yo digo que en el encuadre y en la supervisión, pues el supervisor, pues que ya tienen experiencia, me van a decir pues también qué resistencias hay, ¿no? Así como ahorita mencionaba usted que pues así como el señor que se gastaba X cantidad en chelas y pues que X cantidad quería así como para su terapia, ¿no? Entonces, gracias. Ah, muy bien, Delia. Muchas gracias. Tomo primero la palabra. Aquí también vemos otro elemento que a veces no podemos eludir, la parte institucional. Cuando nos estamos formando, cuando estamos estudiando licenciaturas, maestrías, doctorados, a veces la propia institución es la que nos da la indicación. Y regreso a esa parte súper yoica, el deber de hacer las cosas de una manera muy específica. Porque de repente te comentan a ti, Delia, bueno, cobra mejor mensual para que no tengas que estar interpretando. En realidad, solo interpretamos cuando es necesario y cuando vemos que es algo que la persona no está pudiendo integrar en su realidad psíquica. Por ejemplo, la mayoría de terapeutas que yo conozco cobramos, me incluyo, sesión con sesión. Entonces, sesión a sesión, el paciente o la paciente o analizante o cliente o como quieras llamarle, casi siempre le llamamos analizante nosotros. Nos paga la sesión en efectivo o con transferencia, pero
solamente hacemos como, o le vemos la importancia cuando establecemos el costo y ya después de eso la persona nos va pagando sesión a sesión, ya sea al inicio o al final, y no hay mayor interpretación porque es de, bueno, acabó la consulta. Muchas gracias, doctor. Tenga. Ah, gracias. Listo. Entonces, cuando ocurre eso y se sigue el encuadre, ya no interpretamos nada porque se está siguiendo la regla. Pero cuando la persona está teniendo la dificultad, cuando la persona dice, discúlpeme, hoy no tengo, o, ay, discúlpeme, ya llevo 2 sesiones, oiga, ¿qué le parece? Ya no puedo pagar más, o al revés, oiga, ya estoy ganando más dinero, ahora vamos, ya le puedo pagar un poco más. Y ahí nuevamente se hace ese análisis y se le hace esa devolución si es necesario, ¿no? En otro sentido, o sea, si tú cobras nada más una vez al mes y ya, más bien, o por lo menos yo te lo puedo decir desde mi perspectiva, estás perdiendo la oportunidad de ver cómo la persona hace el manejo del dinero en su relación terapéutica. Y entonces, no es que se pierda tampoco así de, ay, tienes que analizar de esta manera. No, sino que haciendo el cobro sesión a sesión, puedes entender y ver cómo se relaciona con el dinero, con los pagos, con las deudas y con su angustia en ese sentido. Listo. Yo ahí quiero participar, digo, hay diferentes autores y hay muchos estudios acerca de esto. Y por ejemplo dice, no pagar, o sea, o pagar muy poco, porque la institución te dice que debe pagar muy poco. Hay autores, creo que Sachs, no, ahorita no tengo la memoria, que dice que esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque el no pagar un tratamiento simplemente no se hace un tratamiento, o sea, no hay tratamiento. Que esto solamente se debe hacer, por ejemplo, en casos de urgencia, que es psicología o terapia de urgencia, y que pasado un cierto tiempo que pase esa urgencia, entonces ya se debe cobrar, ¿no? O otros psicólogos que dicen, no, yo no cobro porque yo sí empatizo con el paciente. Una cosa es empatizar, otra cosa es otra cosa es mimetizarse con el paciente, ¿no? Y entonces ahí no estamos viendo o no estamos entendiendo la contratransferencia que nosotros estamos haciendo y habría que revisar qué está pasando con eso. Digo, ya hablamos de las instituciones. Otros autores, por ejemplo, dicen pagar a final de mes. De hecho, Freud decía pagar al final del mes. Y también entendamos que, o sea, hay que saber para qué hacemos lo que hacemos. Freud tenía estos pacientes, era una Viena así de chiquitita, o sea, todo el mundo se conocía, no se iban a ir por un pago, o sea, no se iban a desaparecer, o sea, era otras circunstancias también, ¿no? Entonces, digo, se sigue estableciendo, algunos establecen, yo todavía tengo pacientes, tengo varios, como el 50%, que pagan a mes y que ya se ha establecido una relación muy profunda y así nos entendemos. Otros pagan por quincena porque así les pagan y entonces les es más fácil, y otros pagan, pero por ejemplo, los que pagan por adelantado. Los que pagan por adelantado, dicen varios autores, es que tienen miedo a la retaliación o a la agresión del terapeuta. Y entonces llegan con el dinero por delante para, no me vayas a atacar, mira, aquí traigo el dinero y te estoy calmando, ¿no? Y ahí tendríamos que estar revisando, o te pago dos adelantadas, ¿no? Como decía Armando, lo cual sí puede ser que, mira, tú gestiona mi economía, o mira, te pago porque te traigo algo choncho y entonces para que no me vayas a atacar aquí muy duro. Y eso sí se interpreta, vamos, no es solamente el hecho de que te pague por mes y que si interpretas o no, sino primero es saber para qué se hace y segundo empezar a entender por qué lo está haciendo, o mejor dicho, para qué lo está haciendo. Y eso es lo que nosotros tendríamos que estar analizando, ¿no? Digo, para completar el comentario. No sé, ¿alguien más? Sí, yo quería señalar rápido. ¿Por qué se podría establecer el pago por mes? Resulta más fácil en la cuestión del cobro de sesiones que no acuden. ¿Por qué? Porque ya se establece, por ejemplo, que si viene o no viene se tiene que cubrir esa sesión. Entonces es más sencillo que acabe enero y digas, bueno, fueron
4 martes que nos vimos, o si nos vemos 2 veces a la semana, fueron 4 martes, 4 viernes, ¿no? Entonces son 8 sesiones. Para eso podría facilitar la parte de cobrar por mes, pero creo que la realidad de las cosas es que uno puede establecer eso, pero también muchos pacientes te dicen, no, yo por quincena porque así me organizo. Entonces es un tema de análisis. Si es importante que paguen por mes, por tu encuadre y todo, le dices, no, pues vamos a ver por qué no puedes como pagar por mes y qué haces con el dinero de aquí a que acabe el mes y todo eso, como funciones yoicas de organización y de estructura también de ver la cuestión del dinero, o cuestiones anales, por ejemplo, del manejo del dinero. De no, es que yo cuando tengo dinero, y hay frases, ¿no? Me lo quemo, o lo tengo que gastar así, ¿no? O sea, se me va de las manos. Entonces es muy importante pues, trabajarlo en el análisis, porque no puedes retener contenidos valiosos como lo son el dinero, ¿no? En cuestiones de mundo interno. Pero bueno, la realidad de las cosas, más allá de si se paga por sesión o por mes, lo que tú decidas y lo que quedes con el paciente es analizable de cualquier forma. Como decía Armando, por sesión también va a haber tema de análisis del manejo del dinero, o como decía Diana, igual por mes también va a haber tema de análisis del dinero. Entonces, y aquí Elena está decir. entrando en un tema también que cada vez que lo trato yo en clases, que he dado clases, es empieza una pelea. ¿Por qué van a pagar si no vienen? ¿Y por qué se tiene que pagar si no vienen, no? Y aquí volvemos a... Hay autores, ¿no? Hay muchos autores. Antes de que entre este tema, quisiera también mencionar, porque decía esta Delia que, que si hay 2 sesiones y que no puede pagar las 2 sesiones, entonces quizá le podamos bajar. Hay un psicoanalista argentino que él trabajaba con pacientes que son candidatos, y vio que un candidato pues realmente no podía subir tanto el costo para las sesiones. Entonces, él decidió, y estas son estrategias que cada quien tiene que revisar y tiene que pensar por qué lo hace y por qué no lo hace. Pero él decidió que entonces iba a cobrar una sesión a un determinado costo, vamos a ponerle XX, y que la segunda sesión entonces le iba a cobrar a $1. Esto porque dijo así, de alguna forma, si hay un costo, y entonces la persona va a poder asistir, pero en caso de que falte la sesión, se cobra al mismo costo que la primera sesión. Y era una estrategia que él hizo, que él diseñó, es suya, o sea, no estoy... Y eso hacía que evidentemente el paciente valorara un poco más el tratamiento, estuviera un poco agradecido. Habría que analizar también todo lo que se va a desarrollar ahí, porque también habría muchas cosas que se van a desarrollar de me ves tan mal, o sea, primero los pacientes se sienten agradecidos y se sienten becados, pero después se sienten enojados de que sientan que los están viendo por debajo, ¿no? Digo, esta es una estrategia que él hizo, ¿no? Pero entrando ya a este tema y que está un poco unido, es las sesiones que faltan, ¿se pagan o no se pagan? ¿Y por qué se pagan? No sé si alguien quiere comentar eso. Los que están aquí, ¿cobran las sesiones cuando no va el paciente? Quisiera escuchar primero otras opiniones, incluso de las personas que están presentes, pero en mi caso sí cobro las consultas. Yo también cobro las consultas, pero los que están... aquí está Ros. Ros. Creo que sí, bueno, de hecho yo sí cobro la consulta porque finalmente el terapeuta invierte su tiempo, tú estás disponible, o sea, siempre si llega tarde o no llega tarde, tú estás disponible. El costo del lugar que se renta, pues igual se tiene que pagar, asista o no asista el paciente, o sea, todo se tiene que hacer. Inclusive si es un paciente con el que tienes alguna situación de duda, te preparas a la sesión. Entonces, sí se tiene que pagar.
Ali, te escuchamos. Como que creo que sí es, no sé si es algo muy mío, pero me genera mucha angustia. Ahorita que los escuché hablar, creo que sí me genera mucha angustia el hecho de cuando no asisten, me quedo esperando. Claro que hay enojo, por supuesto que hay enojo, y o cuando cancelan a la mera hora también, sí me he dado cuenta que sí es algo que me genera mucha angustia. Sin embargo, confieso que no, todavía no. Con algunos pacientes sí, con los que llevo quizás un poquito más de tiempo, la relación terapéutica es un poco más profunda, sí, sí pregunto como el qué sucedió, qué pasó, y a partir de ahí, pues ya tomo la decisión, pero confieso que sí me causa mucha angustia el no poder decirles que se tiene que pagar la consulta, o aún aunque ya les haya dado al inicio como un, no sé cómo llamarlo, como lo establecido, por así decirlo, se los menciono, los acuerdos, Encuadre. ajá, el encuadre, me da como, no sé si miedo, no sé si falta de asertividad, el recordarles ese encuadre, y pues me quedo con mi enojo, sí lo confieso. Yo aquí, Ali, nada más te diría, lo que no se habla, se actúa. Entonces tendríamos que tener cuidado que no haya una actuación por tu parte como algo retaliatorio hacia el paciente, y eso habría que revisarlo en tu propio análisis y ver por qué te está causando tanta angustia, ¿no? Delia creo tiene ahí una duda, si alguien quiere, Armando. Y ahorita, si es que Delia, tienes una pregunta, quisiera, solo si es pregunta, pausarla tantito, porque hay dos preguntas que nos dio Mariana Salcedo hace rato por mensaje, que no hemos retomado, para como darle ese orden. Delia, adelante. Es comentario. Ah, Sí, yo digo que sí se tiene que cobrar porque desde el encuadre y del contrato psicoanalítico, pues se le avisa. Es como cuando uno renta un departamento, ¿no? O sea, lo renta por X tiempo y pues tiene que pagar la renta, ¿no? Entonces, pues sí se le tiene que cobrar. Algunas personas pues se acomodan de que dicen que les reponen las sesiones, y está bien porque cada quien trabaja pues como le acomoda, como le gusta, ¿no? Gracias. muy bien. En este caso, es verdad. Por ejemplo, yo sí le aviso con tiempo a mis pacientes. Bueno, ya cuando la persona tiene varias sesiones o desde el principio yo le comento, oye, lo que es entre Navidad y Año Nuevo, yo no lo trabajo. Lo que es una semana que es en Semana Santa, yo también no la doy. Y en vacaciones de verano suele ser como al final, ¿no? A finales de agosto, que yo no lo trabajo. Yo, Armando, no lo trabajo, pero yo no lo cobro. Aquí regresamos al punto de que no hay una regla universal, porque puede haber algún terapeuta que diga, hasta mis vacaciones las pagas, pero ahí debe de haber un entendimiento, es decir, un ponerse de acuerdo con el analizante o la analizante para entender y acordar si va a haber ese pago o no. Aquí hablamos del otro pago, de cuando ya establecemos, bueno, nos vemos los lunes a las 10 de la mañana. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa si, no sé, Elena, oye Armando, ¿qué crees? No voy a poder llegar el lunes, ¿no? Pero me avisa el mismo lunes a las 9 de la mañana. Y en ese caso, ya se analiza. O sea, ya si ocurrió una sola vez que tembló, que llegó la séptima o la milésima onda COVID y todo, y no pudo por una situación muy eventual, bueno, también se entiende. O sea, tampoco somos o sea, como ciegos a esa situación, pero cuando se vuelve un tema de que ya lo hizo una vez, dos veces, tres veces, bueno, se analiza o porque se analiza, porque se está volviendo, como mencionó Diana, lo que no se habla se actúa y está actuando algo. Aquí tenemos que entender una cosa. Cuando la persona no puede o no quiere o no nos paga, ¿qué fantasías tiene al respecto? ¿Nos vamos a enojar? ¿Nos vamos a poner tristes? ¿Nos vamos a sorprender? Y entonces, si no lo hablamos, la persona puede cargar como con esa fantasía, es que si no le pago al terapeuta se va a enojar conmigo, ¿no? O después, ay, es que me está cobrando mucho seguro, es un caso dificilísimo, porque también se juega mucho esta fantasía de, ¿qué tan difícil es? Oiga, doctor, y en comparación conmigo,
¿qué tan difíciles son sus casos? Porque llega a pasar y viene muy acompañado de la parte de dinero. Oiga, ¿y es lo que cobra normalmente? ¿No? Y antes de responder, ¿tú qué has imaginado? ¿Qué has pensado de esto? ¿Qué tan difícil es el caso? ¿Qué tanto crees que cobro normalmente? Porque de esa forma nos dice, es que yo estoy pensando que tú eres un aprovechado porque solo nos estás cobrando un chorronón de dinero. O al revés, me he topado con este otro al revés. Es que eres una persona tan buena que nos ayudas a resolver la vida y deberías cobrarnos mucho más, ¿no? Y en cualquier caso, estamos conociendo su realidad psíquica y estamos pudiendo Estás entender. congelado, Armando. Ay, ¿qué pasó? No escuché. Okay. Yo, ahorita que se descongela Armando, yo aquí menciono, hay dos corrientes. Una es que dice, por ejemplo, Menninger 1958 dice que sí hay que cobrar. ¿Por qué? Porque es un elemento de realidad. O sea, simple y sencillamente, como decía Delia, pues si rentas el departamento y te vas de vacaciones un mes, dices, no voy a pagar un mes del departamento porque no lo voy a ocupar, no, si el espacio está para ti, el espacio está reservado y entonces simple y sencillamente se tiene que pagar. Entonces Menninger 1958 señala que es algo realista y que vemos en el paciente entonces un elemento de autoestima sana o de autoestima alta. ¿Por qué? Porque el paciente cree que es valioso el tratamiento, que él es valioso y que sí puede, ¿no? Hay otros como Frieder Fromm, que dice, es en 1950, dice que él recomienda entender al paciente, pero ¿qué significa entender al paciente? Digo, ahí tendríamos que entrar a ver qué estamos diciendo o qué se refieren con entender al paciente, ¿no? Pero sí hablamos de un coto de realidad en donde pues el mundo funciona así, yo me voy más por de que se cobra porque el mundo funciona así y tenemos que ayudarle al paciente que entienda que el mundo funciona así. De hecho, hay autores que dicen, no se reagendan sesiones si tú quieres la sesión que no tomaste esta semana, se llama otra sesión. Y entonces se cobra la que no viniste y se cobra la siguiente sesión, ¿no? Entonces digo, son elementos complejos. Armando, no sé si ya se descongeló. Yo espero que sí. ¿Me escuchan? Ya, sí. Sí. Perfecto. Ay, es que no me di cuenta que me pausé. Según yo estoy normal, pero por situación, según yo de tiempo, voy a pasar a las dos preguntas que Mariana nos dio para también sí responderlas. Nos comenta, y cuando el paciente queda a deber, bueno, que creo que más o menos ya respondimos un poquito, y dice, un paciente sí se desapareció. Aquí debemos entender que la relación terapéutica es una relación interpersonal, y cuando la persona se desaparece, está actuando algo. La mayoría de las situaciones en que desaparece, no desaparece del todo, está esperando una reacción de nuestra parte. Porque cuando desaparece también pasa, ok, no llegó una sesión. Y sí llega a pasar que uno, bueno, depende de tu angustia, ¿no? Como lo comentaba Ali, ella se angustia mucho con el dinero. Nos angustiamos también cuando la persona no llega a consulta. Sí es una realidad. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos? Porque hay terapeutas que esperan. Esa sesión dicen, bueno, no llegó. La siguiente semana o la siguiente sesión, veamos si llega. Hay otros terapeutas, yo estoy incluido ahí, que desde esa sesión que no llega, marco, cuando da la hora ¿qué será? Si la sesión es de 10 a 11, 10 y media más o menos hago una llamada o mando un mensaje de voz. Oye, vamos a poner por nombre. Oye, Mariana, esperaba verte hoy a las 10, pero no supe de ti. Quería saber qué ocurrió o cómo estás. Y esperar qué respuesta hay para nuevamente entender qué es lo que está ocurriendo sin que la persona se sienta perseguida. Porque es muy, muy fácil que la persona se pueda sentir no fui y ya está queriendo saber dónde estoy. Tipo transferencial, como un niño o un adolescente cuando va de fiesta y los papás intentan contactarlo. Ya me está localizando. Y de todo, o sea, para no ponernos en esa posición. Entonces, esa es una. Y la otra pregunta, perdón por ser tan extensivo,
¿Hay alguna diferencia si se paga en efectivo o en transferencia? La respuesta es sí, pero le cedo la palabra a alguien más. Ele. Pues veo que igual Mariana tiene la mano levantada, no sé si quiera preguntar algo más y de ahí nos vamos. Bueno, en esta parte justamente que me está quedando como más clara, ¿no? Sobre los pacientes que quedan a deber. Este paciente, por ejemplo, bueno, me seguía como en esta parte que justamente estoy en formación, que paguen al mes. Entonces llega el mes y no paga, sí o sea, le mandé otro mensaje, ¿no? Que entiendo que a lo mejor ya no quería seguir con el proceso, pero que era un trabajo que habíamos hecho juntos. Hasta, o sea, se pierde ese dinero, se tiene que volver a cobrar, ya no, ¿cómo se hace? O sea, ahí, ¡ah! No, como bastante Se conflictivo elabora el porque duelo. dices, no lo vuelvo a hacer Se y ahora elabora cómo. el duelo. Sí, no, y ahora, o sea, con base en esa experiencia, la verdad es que todo se ha modificado, ¿no? Hay más pacientes en línea y la verdad es que, pues es complicado, ¿no? Entonces, casi siempre cobro yo ya semana o, porque yo dije, no, al mes ya no me vuelve a pasar, ¿no? O sea, eso. Hay un, ¿cómo se llama? Bueno, tiene un nombre que quiere decir cuánto es lo que tú toleras. O sea, tiene un nombre, en economía tiene un nombre, o sea, cuánto es el nivel de pérdida que tú estás, que tú puedes soportar, ¿no? Y eso hace que si tu nivel de deuda es de 100 pesos o de 3,000 pesos, llegando a ese nivel de deuda, digas hasta aquí, hasta que no se pague el adeudo, y obviamente se analiza. Pero es una forma como para que el terapeuta esté protegido y que digan, es que vamos, yo si junto 3,000 pesos, ya con eso yo ya me desbalanceo en toda mi economía y no puedo tolerar más de eso. Entonces, llegando a los 3,000, digo, ¿sabes qué? Aquí. Pero hay otro terapeuta que conocí que dice que no le pagó durante un año y cobraba bien. Y pasado el año dijo, ok, ¿sabes qué? Yo te debo, aquí está. Y le pagó así el cheque. Ahí está, ¿no? Pero es el nivel de angustia que tú puedas soportar porque te está desbalanceando todo, ¿no? Y todo se tiene que analizar. No sé si de esto te sirve, espero que sí. Sí, bueno, es que mi duda es, sí, me queda mucho más claro, se rompió el encuadre porque él pagaba al mes, ¿no? Entonces, este último mes, pues ya no lo pagó, ya no agendó ni nada. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tanto es que uno debe de estar cobrando o no? Como ese dinero ya está perdido, ¿no? Finalmente. Pero es que también no solamente si debes cobrar o no, o sea, es analizar por qué dejó de pagar. Fue algo agresivo hacia el analista, fue algo que lo sintió persecutorio, fue algo, o sea, hay miles de cosas que, digo, faltaría entender más el caso para que Claro. uno pudiera darte algo, y en base o con base a esa información, quizá tú pudieras mandar un mensaje en el cual él pudiera ser un poco más receptivo. Digo, Ok. pero ¿qué te toca ahorita? Pues elaborar el duelo. Ok. Gracias. Más Un claro, elemento gracias. importante es saber cómo te sientes tú con esa ausencia. Si te enoja, si te angustia, porque es un buen indicador de cómo la persona puede estarse sintiendo en esa situación. Obviamente, es el motivo de consulta, es el tipo de persona, el momento en el que se encuentre, pero al final es poderlo elaborar, tanto tú en lo personal y cómo tú manejas esas ausencias, tú, terapeuta, pero también cómo das esa construcción, esa interpretación para permitir que la persona lo pueda integrar. Regreso a ese punto. Puede ser que la fantasía de la persona es que te vas a enojar tanto que si vas a consulta en la siguiente sesión, tú la regañes. Y entonces la persona, aunque no sea real, tiene la fantasía de es que si voy, me va a regañar el terapeuta porque no le pagué, ¿no? O al revés, que se sienta tan angustiado de soy una mala persona, como no le pagué y es que ya no merezco una terapia, porque también se puede gestar esa posibilidad. Y entonces tu trabajo va a ser, obviamente, como te comentaba, mandarle de preferencia una llamada. Oye, ¿cómo estás?
No a la primera consulta, a menos que en el encuadre lo hayas establecido. Te digo, la mayoría de terapeutas espera una sesión, o sea, falta una sesión y la que sigue, y entonces ya contacta. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Porque si no, ya es una angustia del propio terapeuta, ¿no? Si a la primer consulta, así, ya son 10:05 y la sesión era a las 10, oye, ¿cómo estás? No, o sea, ya es una Sí, claro. angustia del terapeuta, pero vemos la dificultad tanto del terapeuta, y si no lo tienes bien manejado, puede que tú actúes tu angustia y digas, mejor me espero a que se aparezca el paciente y ya que me diga qué pasa. Y entonces, en vez de manejar esa angustia, darle un sentido, estás actuándola y aliándote con el síntoma del paciente. No, eso sí lo trabajé, pero bueno, finalmente, o sea, le llamé, seguí todo esto, justamente lo que estás diciendo, Armando, y no me contestaba las llamadas, después sí me mandaba mensaje, ¿no? Y dice, ay, sí, te voy a depositar, ¿no? Pero, o sea, nunca dijo, no, no te voy a pagar, pero nunca lo hacía, ¿no? Entonces, fueron 3 veces que lo contacté y fue por mensaje, porque nunca me contestaba las llamadas, ¿no? Pero pues ya, o sea, yo dije, ay, bueno, ya, o sea, también no voy a poner como esta angustia justamente que traía, ¿no? De, bueno, que cómo me sentí frustrada, enojada, ¿no? También como abusada de cómo él estaba siendo abusado, como por esta parte de su propio análisis, ¿no? Entonces, pues sí, nada más quería saber justamente, bueno, qué tanto es que si quedan a deber, qué tanto es la insistencia o no de justamente como de, 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 de cuando quedan a deber, ¿no? Pero me queda clarísimo como esta parte del límite, ¿no? Que decía Diana, ¿no? Bueno, ¿cuánto es tu tolerancia, ¿no? La Y que mayoría de yo, las veces más es que 1 cobrar, o 2 veces. y yo que más que cobrar sería señalar. No me atrevo a Ajá, interpretar si no tengo la información, pero sí es señalar. O sea, Juanito, veo que tú me estás informando que sí deseas pagar y te lo agradezco mucho, aunque también entiendo que no lo estás pagando. Creo que esta es una situación bastante ambivalente que valdría la pena que por lo menos lo exploráramos. Cuando tú desees, aquí estoy. Obviamente, cuando tú desees implica que primero pagas, claro, pero le claro. estoy señalando lo que me está mostrando. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Y entonces sí, decirle, totalmente. mira, esto es lo que te está sucediendo y quizá esto es lo que te sucede en otros ámbitos de la vida. Valdría Sí, la pena que se analizara, que se entendiera. Cuando tú quieras, aquí estoy. Claro, cuando tú quieras, primero pagas, entonces trabajamos. sí. Ok, gracias a Muy ambos. bien. Al parecer, Yo el quería tiempo... Ay, decir una Elena, cosita adelante. rapidísima, Armando, y ya. Justo era el señalar que el encuadre que tú fijes, o sea, cuando tú determines cada cuánto te va a pagar el paciente, cuando salga, o sea, haya una falla a ese encuadre, es cuando se tiene que empezar a ver por qué. No esperarse mucho, ¿no? Si tú quedaste cada mes, ya pasó el mes y no ha habido un pago, se habla. ¿Por qué? Porque así también estás dándole importancia al tratamiento y el paciente también puede darle esa misma importancia al tratamiento porque sería romper el encuadre. Si tú quedaste que cada sesión, como decía Armando, y hay una falta de pago en esa sesión, se tendrá que hablar la siguiente, porque si no empieza a haber ahí una falla de encuadre que nos está hablando. Nada Y más. una falla Gracias. en la realidad, porque se estableció de esa forma, entonces está ahí fallando la realidad. Digo, hay todavía muchas cosas, digo, creo que aquí nos enfocamos el día de hoy mucho en nosotros terapeutas con los pacientes. Creo que también está la parte del terapeuta cuando no quiere cobrar o quiere cobrar o no sabe cómo cobrar, que eso lo estamos entrando al final, que ya no nos alcanza el tiempo. Yo los invito a que si tienen dudas, las pongan por escrito. Se va a subir a la página de TikTok y de Instagram o de Facebook para que ustedes puedan seguir haciendo estas preguntas. Y si quieren seguir con el tema, ya saben que los que están en el grupo pueden proponer también eso, o los temas que quieran seguir trabajando. Armando, Elena, algo con lo que quieran cerrar.
justamente, y me ganaste, porque era recordar la parte del tiempo, las supervisiones, aquí de manera más como de comercial. Si es que tienen alguna duda, si es que quisieran continuar con el acompañamiento que les ofrecemos Elena, Diana o yo, nos estamos viendo todos los lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media. Una vez al mes tenemos un tema. Por ejemplo, hoy fue el manejo de dinero, pero el resto de los lunes solemos dar un seguimiento a personas que quieran tener este acompañamiento de supervisión por parte de nosotros. En este sentido, no solamente con temas de dinero, de bienestar o de malestar, de síntoma, y no solo es a nivel teórico, sino justamente ya el seguimiento de las personas que ustedes pues ya atiendan de manera profesional. En ese sentido, es como nosotros podemos dar ese extra, ese apoyo a personas que quieran continuar por este camino o complementar su formación, porque escucho que hay personas que están en maestrías o doctorados en psicoterapia, en psicoanálisis, y que vale la pena tener este otro soporte, ¿no? Por parte, pues, de personas que ya llevamos varios años en la parte clínica, ¿no? Que es la parte que, en mi caso, más me apasiona. Gracias. Elena. Sí, agradecer que hayan estado por aquí. Fue un buen número de gente conectada aquí en Zoom, entonces agradecerle. Y pues a seguir con el desarrollo. Cada mes vamos a tener alguna conferencia de este tipo. Los invitamos e igual si se quieren unir a la supervisión, con mucho gusto ahí andaremos. Okay. Gracias. Yo nada más darles las gracias a todos los que se conectaron. Ojalá y esta información les haya servido. Si desean saber más, está abierto para que ustedes hagan sus preguntas. Y la invitación también nuevamente al grupo de supervisión, el cual estamos nosotros tres ahí participando, y se vuelve muy agradable y muy dinámico, porque todos los que estamos aquí y los que están en el grupo pueden participar y nos permiten a los que apenas están empezando a tener otro tipo de pacientes y ver cómo se trabaja con este otro tipo de pacientes, ¿no? Y se vuelve muy rico. Esa es la invitación. Pues muchas gracias a todos y pues ahí quedamos para la próxima plática. Gracias.